Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a Restaurando Vidas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. El tema de hoy es el amor de Dios cambia vidas. El mensaje que vamos a leer hoy está en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, muy conocido por todos. La parábola del hijo pródigo. Dice: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame, padre, la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara en sus cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Bueno, aquí nos habla esta historia de un hijo menor que le pidió a su padre la herencia. Y él lo hizo con el fin de irse lejos, con el fin de derrochar, de desperdiciar y viviendo perdidamente. Este joven quería vivir a su manera. Como él no podía hacerlo en la casa de su padre, entonces él pensó que yéndose lejos nadie lo iba a ver. Pero tengamos en cuenta algo, y es que aunque nos vayamos al lugar más recóndito, aunque nos apartemos y nos vayamos al lugar más alejado, Dios va a estar allí con nosotros. Él va a estar mirándonos. Nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Nos podemos esconder del hombre, pero nunca de Dios. Entonces, este joven pensó que el dinero que el padre le había dado le iba a alcanzar para toda la vida, que le iba a durar por siempre. Porque como él veía que el papá tenía dinero y no le faltaba nunca nada, él pensó que el dinero, por arte de magia, iba a mantenerse por siempre. Pero vemos que él no tuvo una buena administración de los recursos. Vemos que este joven llegó un momento en que todo lo perdió, todo lo despilfarró. Y en el momento en que él perdió todo, ¿qué pasa? Llegó la hambruna. Llegó el hambre a ese lugar y empezó a faltarlo todo. Ahí el Señor nos está enseñando algo, y es que cuando tengamos, aprendamos a ahorrar, aprendamos a tener ese colchón de ahorro para que cuando lleguen los momentos de dificultad tengamos de dónde echar mano. No lo gastemos todo pensando de que eso siempre va a permanecer. Recordemos que la palabra de Dios dice que hay tiempos buenos y también hay tiempos malos. Así es que cuando estemos en tiempos buenos, en tiempos de bonanza, ahí es cuando más debemos de aprender a ser ahorrativos. Vemos que él en ese momento, el momento de tristeza, el momento de debilidad, cuando lo había perdido todo, en ese momento empezó a anhelar su casa, su hogar. Empezó a entender de que lo que él había hecho estaba mal.
Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta el día en que lo pierde. Y este joven en ese momento reconoció que lo había perdido todo, absolutamente todo. Dice la palabra de Dios que este hombre tenía hambre y quería llenar su vientre con algarrobas, con la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Y dice, y volviendo en sí, ¿qué significa? Este hombre se fue con ilusiones, se fue con sueños, con anhelos, se fue con una perspectiva diferentísima, pero cuando ya estaba en momentos de dificultad, es como que si ese velo se le hubiera quitado. ¿Cuántas personas el orgullo empieza a maquinarle en su cabeza, empieza a imaginarse que el irse de la casa de una forma indebida, el pisotear a la gente, se creen los muy, y vemos que eso empieza a crecerse el ego, pero llega un momento en que todo eso se le cae. La palabra de Dios dice que antes de la caída viene el orgullo, ¿no? La altivez del espíritu, y eso le pasó a este joven. Entonces dice, me levantaré e iré a mi padre. Este joven tomó la opción, dio el primer paso de ir a donde el padre, de ir y pedirle perdón al padre, y dice que le pediría perdón porque había pecado contra el cielo y contra el padre. Recordemos que hay un mandamiento de honrar a padre y madre, y este joven había deshonrado al padre en el lugar donde estaba. ¿Por qué? Porque había malgastado lo que el padre había trabajado con tanto esfuerzo, con tanta dedicación en toda su juventud, se la dio a su hijo, y él en menos de un mes o de 2 meses, toda la malgastó, toda la derrochó. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire lo que hace la separación, lo que hace el orgullo, el enojo, la rabia, lo que hace ese sentimiento cuando nos hace entender de que hemos hecho las cosas mal, nos hace pensar que ya no somos dignos. ¿Cuántas veces el pecado nos ha hecho pensar que ya no somos dignos de ser hijos de Dios, de ya no volver a la congregación, de no volver a estudiar la palabra, de no volver a orar, porque el enemigo nos está haciendo pensar que ya no somos dignos, que ya nos ha marcado con ese pecado, ya sea la mentira, el adulterio, el robo, lo que sea? Pero vemos aquí algo precioso y maravilloso, que cuando el joven fue a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero mire lo que hace el padre, algo tan maravilloso. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Mire, el padre no le hizo caso a estas palabras del hijo. No, porque padre es padre e hijo es hijo. Y lo siguió viendo con esos ojos de padre, con esos ojos de amor. Entonces, ese abrazo que le dio el padre al hijo, ¿qué significaba? Seguridad. Lo rodeó de cariño, diciéndole, hijo, tranquilo, aquí está tu padre, yo te amo. Eso es lo que hace el Padre Celestial cuando nosotros nos arrepentimos, cuando le decimos, Padre, he pecado, hice lo que no debía, pero el Padre inmediatamente, ¿qué hace? Nos abraza, nos da esa seguridad, nos reconforta y nos dice, tú sigues siendo mi hijo. Dice que lo besó. ¿Qué significa ese beso? Que es esa señal de amor, de afecto, de respeto. Mire, este símbolo de beso es muy diferente al beso de Judas, porque el beso de Judas fue un beso seco, un beso que no hubo ni acercamiento ni nada. Entonces aquí vemos un beso de señal de amor, de afecto, porque el Padre se acercó a él, el Padre lo abrazó. ¿Qué significa el vestido? El vestido es protección, es cubrir el cuerpo y refleja cómo está nuestra vida.
El vestido es la armadura que Dios nos da. Por eso Él le dice vestirle. ¿Qué significa? Que necesitamos que nos ayuden en esos momentos cuando estamos pasando tiempos transitorios, por ejemplo, tiempos de depresión, de tristeza, de enfermedad. Entonces Dios pone personas para que nos ayuden a pasar esas etapas y para que nos cambien esos vestidos de dolor, porque cuando vienen esas situaciones duras de tristeza, de depresión, nuestras vestiduras se van desgastando, se van dañando y necesitan ser cambiadas, ser renovadas. Y eso es lo que hace el amor de Dios, renueva nuestras vestiduras, nos da una nueva vestidura. ¿Qué significa el anillo? El anillo es símbolo de compromiso, de autoridad, de pacto. Y eso fue lo que hizo con el hijo. Le está confirmando, tú eres mi hijo y yo tengo un compromiso contigo, de padre a hijo. Y el Padre Celestial tiene un compromiso con nosotros y nosotros también tenemos un compromiso con Él. ¿Qué significa el calzado? El calzado es protección, es un arma de guerra, es la que afirma nuestros pasos. En el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 7, nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Mire, ¿qué nos está diciendo? Que a donde vayamos llevemos la alegría, llevemos el gozo. ¿Y cuál es ese gozo? ¿Cuál es esa alegría? La palabra de Dios, la que nos trae salvación, las que trae liberación, las que traen sanidad. Cuando una persona está pasando por tiempo de dolor, de tristeza, de luto y le llevamos las buenas nuevas, cambia su rostro, su corazón empieza a ser cambiado, hay nuevas vestiduras. El Padre dice en el versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Comer, él decía comamos, ¿qué es? Fortalecernos física y espiritualmente. Eso es lo que debemos de hacer todos los días espiritualmente, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo para estar bien, para estar sanos y nuestro cuerpo empieza a tomar defensas y cuando llega una gripita o una enfermedad no nos va a dar muy duro porque estamos bien alimentaditos con vitaminas, ¿cierto? Entonces igualmente en el espíritu. Cuando nosotros estamos bien espiritualmente y vienen de pronto ataques del enemigo con tristeza, con dolor, con situaciones difíciles de depresión, no nos va a tirar al piso. Eso va a ser pasajero. Nos sacudimos en el nombre de Cristo Jesús, nos limpiamos y volvemos nuevamente a estar firmes. Es necesario estar alimentándonos de la palabra de Dios todos los días. Dice fiesta. La fiesta es sinónimo de qué? De animar, de celebrar. Es el cambio de nuestra tristeza en baile. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él cambió nuestra tristeza por alegría, por gozo. Nos pasó del estado de muerte a vida. Entonces muchas personas dicen, vamos los domingos a hacer fiesta, al culto, a alegrarnos. Sí, delicioso, todos en familia celebrando al Señor. Pero no solamente los domingos, todos los días hagamos fiesta, porque el solo hecho de levantarnos, abrir nuestros ojos, es sinónimo de decirle, Señor, gracias porque hay un nuevo día, me has permitido abrir mis ojos, de poder ver tu gloria, de poder ver a mi familia, de poder disfrutarla, sin importar los problemas, las situaciones, tú estás conmigo, Señor, y yo sé que tú me sacarás de esta situación, porque tu palabra dice que tú me llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces, vemos que este padre estaba feliz porque dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hoy el Señor te está diciendo, te estoy pasando de muerte a vida. Hoy te estoy diciendo, estabas perdido y hoy has sido hallado. Regocíjate en el Señor. Lo que hayas hecho, lo que hayas vivido, preséntalo delante del Señor y dile, Padre, hoy me arrepiento delante de ti. Te pido perdón por haber hecho lo que hice. No debía haberlo hecho, Señor, pero hoy me arrepiento de corazón, Señor. Aprendí la lección, Padre de la eterna gloria, Señor, y hoy vengo delante de tu presencia, Señor. Muda mis vestiduras.
Muda, Señor, este sentimiento, Señor. Lava mi corazón, bendito Dios, Señor, y sana esas heridas en el nombre de Cristo Jesús. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra en el cual tú nos dices que tú nos restauras, bendito Dios, Señor, que tú nos das vida, bendito Rey, Señor, que tú nos das nuevas vestiduras, que así, bendito Dios, Señor, como el ciego Bartimeo cuando escuchó tu voz, tiró su capa de pobreza, de tristeza, Señor, y fue en pos de ti, Señor, y fue sano de sus ojos. Hoy también corremos delante de ti, tiramos, Señor, nuestros trapos de inmundicia, trapos de pobreza, de enfermedad, de tristeza, de depresión, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy vamos con brazos levantados ante ti, diciéndote, Padre, aquí estamos, Señor. Vístenos, bendito Dios, Señor, con tus vestiduras, bendito Dios. Renueva nuestra mente, Señor, y sana nuestros corazones, bendito Dios, Señor. Te damos gracias, bendito Rey, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, que Dios les bendiga y espero que este mensaje haya sido de gran bendición para sus vidas. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y muchas gracias por su atención. Bendiciones.